A ver, ¿me escuchan? Ya. Voy a iniciar la grabación y la explicación de cómo se desarrolla el listado de facturas. ¿Ok? Confirmen por favor si ven mi pantalla. Ok. Miren chicos, chicas, perdón, señoritas, etcétera. Miren, acá tenemos un archivo que tiene 4 hojas, de la hoja 1 a la hoja 4. La hoja 1, escucha, es la base de datos principal, mi tabla principal. Ahora, aquí podemos observar varios campos. Tengo factura, cliente, monto, IGB, canceló y vendedor. Las columnas vienen a ser los campos y las filas son los registros. Esos son los componentes de esta tabla. Ahora, lo primero que vamos a hacer es definir un nombre a cada columna. Si recuerdas, la clase anterior usamos la opción que se llamaba crear desde selección. Voy a utilizar esa misma opción. Primero voy a seleccionar toda la tabla. Para seleccionar toda la tabla, pulso control más asterisco y se selecciona todo. Ahora me voy a ir a la ficha fórmulas y en fórmulas voy a seleccionar el botón que dice crear desde la selección. Este botón que estoy marcando en pantalla. Le doy un clic. A ver, les pregunto, ¿está correcta la configuración de esta ventana? ¿O tengo que quitar alguna opción? Exacto. Columna derecha no va. Porque ya habíamos practicado solamente fila superior. Porque en esa fila tenemos los títulos de cada columna de mi tabla. Le doy a aceptar. Y listo. Voy a irme al cuadro de nombres para comprobar que tengo los nombres creados. Veamos. Ese es el cuadro de nombres. Doy un clic y luego en la flechita. Y ahí puedes observar los nombres, ¿no? Canceló, cliente, factura, IGB, monto y vendedor. ¿Correcto? Ahora, ya tenemos los nombres creados. Ahora puedo trabajar las funciones. Me voy a la hoja 2. Veamos acá. Mira, la primera pregunta me dice facturas emitidas. Cuando me dice facturas emitidas, me está pidiendo un conteo. O sea, ¿cuántas facturas tengo en la hoja 1? Ahora, la función que me permite hacer un conteo general es la función contará. Esa es la función que vamos a usar. Ahora, la función contará solamente tiene un argumento, el cual es el rango. En este caso, como me pide el conteo de todas las facturas, en este caso el nombre sería factura, que es el nombre que tiene los códigos de mis facturas. Acá puedes observar factura y es todo esto. Ahora, aplico la función, observa, igual contará, abro paréntesis y ahora digito el nombre de la columna que voy a contar. En este caso es factura. Yo coloco factura y fíjate que ya va apareciendo el nombre. Lo selecciono con doble clic. Aquí está el nombre, doble clic. Y ya se escribió. Ahora cierro paréntesis y enter. Ahora el resultado salió
25. Eso quiere decir que tengo 25 facturas en mi tabla. Esto es la función contará. A ver, la siguiente pregunta me dice monto facturado. Cuando se refiere al monto facturado, está hablando de una sumatoria. Sumar todos los montos de mis facturas. Ahora mira, me voy a la hoja 1 y aquí tengo todos los montos. Tengo que sumar toda esa columna. Ahora, ¿qué función utilizamos para realizar esta pregunta? ¿Qué función usamos para sumar? ¿Recuerdan? Exacto, la función suma. No tengan miedo en responder. Digan, porque lo que estamos haciendo es como un repaso del ejercicio anterior. Igual suma. Dime. Ya, por decir, suma es una suma general. En cambio, sumar puntos i es una suma con una condición. Te lo voy a poner un caso hipotético. Mira, por decir me dicen que sume todas las pensiones de los alumnos de un colegio. Por decir yo tengo 100 alumnos, cada alumno paga 20 soles, entonces la sumatoria de todas esas pensiones en general. Eso lo harías con suma. Pero si te dicen, calcúlame el monto total de pensiones de los alumnos del quinto año de secundaria. Ahí hay una condición que va a excluir a los demás grados. Entonces, en esos casos, cuando te da una condicional, usas la función sumar.si. ¿Me entendiste ahora? Pues si te dice, suma todas las pensiones de los alumnos, suma. Pero si te dice, suma las pensiones de los alumnos varones, por decir, ahí hay una condición de por medio. Entonces tú trabajarías con la función sumar.si. Tenemos que identificar la pregunta y qué función sería la más recomendable. Ok. Miren, entonces, acá pongo igual suma y el nombre que voy a sumar sería monto. ¿Ves? Y cierro paréntesis. Y listo. Ya tengo el total facturado. Ahora me pide el monto de IGB. O sea, ¿cuánto es la sumatoria de todos los IGBs? También sería igual suma. ¿Y qué pondría entre paréntesis? A ver, ¿qué pondría? No. Recuerden que en la tabla existía el nombre IGB. Tengo que colocar el nombre IGB. Porque ya tiene nombre. Por eso, hay que estar atentos cuando tú creas los nombres, cómo los vas a manipular para tus fórmulas. Cierro y enter. Y esto es bien práctico porque trabajando con un nombre, ya evito estar seleccionando toda la columna. ¿Ok? Ahora mire, pasemos al resumen 2. Aquí me dice, número de facturas por cobrar. Mira la pregunta, ya no es una suma, sino es un conteo. Y aparte te dice por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar la tabla. Mira, ¿cuál de estas columnas que te estoy presentando es la que me indica si la factura se pagó o no se pagó? A ver, respóndanme esa pregunta. ¿Cuál de estas columnas es la que me indica si la factura se pagó o no se pagó? Exacto. Canceló
es la columna que me indica eso, si he pagado o no esa factura. Y lo puedo reconocer por la frase que tiene, ¿no? Hay algunos que dicen sí y otros que dicen no. El sí indica que la factura se pagó y el no que no está pagada. Entonces, la columna canceló va a ser la columna que voy a trabajar para mi fórmula. Mira, facturas por cobrar sería igual contar punto sí, que es la función que me permite contar bajo una condición, y el rango en este caso sería el nombre canceló, porque esa es la columna que me indica si la factura está pagada o no. Ahora, punto y coma, dependiendo, ¿no? En este caso yo estoy trabajando con coma, pero recuerda que la fórmula puede ser con coma o punto y coma si estás trabajando en una laptop. Ahora, el criterio en este caso, como me dice las facturas por cobrar, quiere decir aquellas facturas que no han sido pagadas, y la palabra que representa eso es la palabra no, entre comillas. Recuerda que el criterio va entre comillas. Cierro paréntesis y enter. 14. Quiere decir, de las 27 facturas que yo tengo en mi tabla, 14 faltan pagar. Ya calculé el conteo. Veamos el siguiente ejemplo. Me dice, número de facturas emitidas al cliente ProAcero. En este caso, tengo que ver cuántas facturas tiene este cliente. Ahora, como me habla de cliente, esa sería la columna que voy a utilizar. Entonces pondría igual contar punto sí. Ahora, mi rango va a ser cliente, porque ahí está el nombre, coma, ¿y qué colocaría entre comillas? El nombre del cliente que voy a contar, en este caso ProAcero, entre comillas. Ahora, yo les había explicado que no interesa cómo está escrito, si puede ser mayúsculas o minúsculas, pero hay que respetar, eso sí, si lleva tilde o algún espacio. Eso sí hace la diferencia. En este caso, mira, he colocado ProAcero en mayúscula. Vamos a ver si funciona. Hizo el conteo sin ningún problema. Hay 7. ¿Ok? Esto es contar punto sí. Pasemos al siguiente ejemplo. A ver. Número de facturas atendidas por el vendedor Mori. Fíjate que la pregunta ya me está mencionando el vendedor. Entonces este va a ser mi campo. Pongo igual contar punto sí. Ahora, primero iría vendedor. Esa es la columna. Ya tengo el nombre. Coma. Y entre comillas, ¿qué colocaría? ¿Cuál era el nombre del vendedor que voy a contar? ¿Cuál era? Mori. Ahí está. Entre comillas y cierro paréntesis. ¿Ya? No se despeguen de la pantalla. ¿Eh? Yo les voy a ir preguntando. Listo. Me salió 8. O sea que 8 facturas atendido Mori. Ahora veamos la siguiente. Mira, me dice número de facturas con un monto mayor a 3.000. Aquí ya me está hablando de un conteo, pero voy a contar aquellos montos que sean mayores a 3.000 soles. Y es una condición. Entonces sería contar punto sí. Seguimos con conteo. Cuando tú veas en la pregunta número, ya saca tu conclusión, conteo. ¿Ya? Contar punto sí. Ahora, ¿cuál sería el rango? El monto, porque esa columna es la que voy a evaluar. Luego, coma, me dice que sea mayor a 3.000. En este caso, no vayas a cometer este error. Yo he visto alumnos que hacían esto, cuando les dejaba esta pregunta. Ponen así, mayor, escribían la frase, así, mayor a 3.000. Así me ponían. Y eso está mal, porque está hablando de un dato numérico. Por lo tanto, tengo que colocar un símbolo de comparación, el símbolo mayor, y luego coloco el número. Esa es la forma correcta de expresar
ese criterio. Mayor a 3000. ¿Ya? Te puede pasar, por eso les comenté ese error que cometió un alumno, puso en letras y eso no va. Ahora sí, cierro paréntesis y enter. Ahí está. Encontró 10 montos que son mayores a 3000. Y listo. Ahí hemos terminado 4 ejemplos de la función contar.si. Pasemos ahora a resumen 3. Mira, me dice monto por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Los montos que no han sido pagados. Pero quiero saber la sumatoria de todo eso. En este caso, como me dice monto, sería una suma, porque voy a totalizar. Ahora, no es una suma en general, sino me dice los montos que están por cobrar, o sea, los montos que no han sido pagados. Y si recuerdas, hace un momento comentamos que el campo canceló es el que me indica si la factura está pagada o no. Entonces voy a trabajar con esas dos columnas, monto y canceló, pero aplicando la función sumar.si, porque la función sumar.si me permite hacer una suma condicional. Fíjate, igual sumar.si. Ahora, sumar.si tiene 3 partes. Primero es el rango. En este caso el rango va a ser el nombre canceló. Luego de eso viene coma. Y ahora lo que sigue es el criterio. Como me dice los que están por cobrar, la palabra que colocaré como criterio sería no. O sea, las que no han sido pagadas. Luego de eso me pide coma el rango suma. El rango suma viene a ser la columna que tiene el dato numérico. En este caso, la pregunta me dice el monto. Y coloco el nombre monto. Esta sería la solución. Canceló, no, monto. Canceló es la columna que me indica si la factura ha sido pagada. El no es el criterio. Y luego el rango suma es el monto. Es el campo numérico que se va a totalizar. Doy enter. Y ahí está. 41.400. Eso sería el monto que falta pagar de toda mi tabla. Ahora, el siguiente. Mira, me dice total de IGB cargado al cliente Meditza. Esto también es una suma condicional, pero ya no voy a sumar los montos. Voy a sumar el IGB de ese cliente en específico. Ahora colocaría igual sumar punto si. Primero sería, en este caso, ¿qué voy a colocar? A ver. ¿Cuál sería el rango? ¿Qué columna? Lean la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Total IGB cargado ¿a quién? Ya, entonces sería cliente. Lo primero que sería cliente. Luego, coma, entre comillas, ¿de qué cliente voy a sumar su IGB? Según la pregunta. Fíjense en su archivo. ¿De qué cliente voy a sumar el IGB? Meditza. Y luego, el rango suma es el campo numérico, lo que vas a sumar. Aquí iría el IGB. Esas son las 3 partes de la función sumar si. Ya lo tengo estructurado. Cierro paréntesis y enter. Ahí está. Otra cosa muy importante, cuando tú coloques el criterio, tienes que colocar bien la frase, como está escrito, ¿no? Lo que no interesa es si está en mayúscula o minúscula. Ahí me salió ya el resultado. Ahora, vamos a ver esta tablita de acá.
En esta tablita tenemos que calcular los montos de cada vendedor. El monto de Mori, el monto de Oceda y el monto de Castro. Esto también va a ser una suma condicional, donde voy a sumar los montos según el vendedor. Mira, pongo igual, sumar.si. Ahora, ¿qué va a ir como rango? ¿Qué voy a colocar como rango? A ver, escucho. ¿Qué columna colocaría como rango? A ver, analicen esa parte. Voy a calcular los montos según el vendedor. ¿Cuál sería el rango? Vendedor. Vendedor primero. Luego de eso viene el criterio. En este caso, entre comillas, Mori. Tienen que identificar las partes de la función para que entiendan bien estas fórmulas, ¿ah? Ahora, el rango suma viene a ser el campo numérico. ¿Qué coloco ahí? ¿Qué nombre coloco? No existe el campo total. A ver, concéntrense bien, vean la tabla. ¿Cuál es el campo que voy a totalizar? Ahí lo tengo en pantalla, fíjense. Monto. Esa es la estructura. Sumar.si, vendedor, Mori, monto. Recuerda que siempre esta función tiene tres partes: el rango, el criterio y el rango suma. El rango suma es el campo que tiene el dato numérico. Eso tienes que entender. Dime. Ah, es que como estoy grabando, no he escuchado. A ver, voy a ver. Ya le di permitir. Listo. Fíjense, ya calculó el monto. Ahora voy a hacer para Oceda. Igual, sumar.si. Primero, vendedor. Coma. ¿Qué coloco entre comillas ahora? A ver, indíquenme. ¿Qué coloco entre comillas para esa pregunta? Oceda. Tengo que colocar de quién va a totalizar. Están distraídas, ¿ah? Por último ya va el monto. De esta manera. Vendedor, Oceda, monto. ¿Qué va a ser mi función? Va a sumar los montos del vendedor Oceda. Ahí está. Ahora pasemos al último, que sería Castro. Pondría, ¿no? Vendedor. Luego, ¿qué pongo? Entre comillas, ¿ah? Acuérdate eso. El criterio siempre entre comillas. Y luego, monto. Exacto. Y listo. Ya calculé los montos totales por vendedor. Ahora, vamos a pasar a lo que es la hoja 3. Voy a agrandar para que vean las preguntas. Miren, ahora vamos a resolver la hoja 3. Aquí vamos a utilizar una función diferente a las otras dos. Vamos a usar las funciones contar.si, punto conjunto.
Es una función nueva que recién la van a ver ahora. Esta función permite hacer un conteo por múltiples condiciones. A diferencia de contar .si, te trabaja con una condición. La función contar.si.conjunto trabaja con 2 a más condiciones. Es una función más potente. Fíjate, mira, la primera pregunta me dice número de facturas canceladas. Bueno, acá voy a cambiar, voy a corregir. Es canceladas del vendedor Mori. Ustedes también corrijan por favor la pregunta en su archivo. Que diga canceladas. Decía cancelas. ¿Ya? Ahora, voy a calcular el número de facturas canceladas del vendedor Mori. En este caso son 2 condiciones. La primera, que la factura sea cancelada, y la otra, que pertenezca a Mori. Son 2 condiciones. Voy a utilizar la función contar.si.conjunto. Esta es una función nueva. Ahora, esta función primero se pone el rango y luego el criterio. Ahora, ¿cómo sé que una factura estaba cancelada? Era con la columna canceló. Pongo canceló. Luego de canceló, pongo coma. ¿Qué representa en la columna canceló cuando la factura esté pagada? La palabra sí. ¿Ok? Cuando no está pagada, sería no. Pero como me dice contar las canceladas, por eso pongo el sí. Ahora coma. Siguiente condición sería vendedor. ¿Por qué vendedor? Porque me pide el vendedor Mori. Ahora pongo coma y entre comillas pongo el nombre del vendedor que voy a contar, que sería Mori. Recuerda que no importa si está en mayúscula o minúscula. Ahora cierro paréntesis porque son 2 condiciones. Ya tengo canceló sí, vendedor Mori. Cuando ya terminé, enter. Y listo. Calculó 5. Quiere decir que hay 5 facturas canceladas que pertenecen al vendedor Mori. Ese es el primer ejemplo de función contar.si conjunto. Pasemos al siguiente. Me dice facturas que debe el cliente Proacero. Fíjate, facturas que debe el cliente Proacero. O sea, son 2 condiciones. Canceló, en este caso, que debe sería que no está pagada, sería la frase no, y aparte sería cliente Proacero, ¿no? Que pertenezcan a este cliente. Sería entonces contar.si conjunto. Ahora, primero sería canceló la columna, coma. Como me dice que se debe la factura, ya no podría ser sí, sino sería no, la frase. Porque el no me indica que esa factura no ha sido pagada. Y eso es lo que debe. Luego, coma. Sigue cliente. Coma. Y entre comillas tenemos que colocar el nombre del cliente. ¿Cuál sería el nombre del cliente que tengo que colocar? Exacto. Proacero. Muy bien. Por eso ustedes, cuando vean la pregunta, tienen que interpretar cómo van a ir colocando las partes de la función. ¿Ya? Y listo. Como ya tengo ya las 2 condiciones, enter. Ahí me salió 4. Quiere decir que 4 facturas son las que debe este cliente, Proacero. Pasemos al siguiente. Mira, me dice facturas giradas al cliente Apser por el vendedor Oceda. O sea, son 2 criterios, cliente y vendedor. Tiene que coincidir ambos. Es un conteo. Sería contar.si conjunto. Ahora, primero colocaría cliente, coma. ¿Qué cliente es el que voy a contar? ¿Qué pongo entre comillas? A ver, indíqueme. ¿Qué cliente pondría ahí entre comillas? Según la pregunta. Lean bien, por favor. ¿Qué cliente
voy a colocar Upser, exacto, por eso, muy bien, Upser, luego coma, sigue vendedor. ¿Y qué coloco entre comillas como criterio de vendedor? Oceda, muy bien. Ahora sí están atentas. Escucho ahí golpes. ¿Qué pasó? A ver, voy a dar enter y también salió 4. Quiere decir que hay 4 facturas atendidas por el cliente Upser y vendedor Oceda. Siguiente, mira, ahora me pide las facturas del cliente Medipsa con montos mayores a 3.000. Son dos condiciones. Sería también contar si conjunto. Ahora, ¿qué coloco como rango primero? A ver, indíquenme ustedes si ya han captado la idea. Muy bien, cliente. Luego de eso, ¿qué pongo entre comillas? ¿De qué cliente? Medipsa, muy bien. Parece que ya tienen la idea. A ver, luego de eso, ¿qué sigue? ¿Qué campo pongo ahora? Me dice... No. Primero la columna. ¿Qué columna vamos a evaluar? Ya, tú dijiste monto, en la columna monto. Luego coma y entre comillas, ¿qué pondría? El criterio. Ya, pero fíjate la frase de la pregunta. Dice mayores a 3.000. ¿Qué coloco? ¿Qué coloco ahí? El signo, exacto. No te vayas a equivocar y escribas en letras, ¿ah? Ya te había mencionado esto. Por eso, ahí está. Entonces, esto sería la fórmula final, ¿no? Cliente Medipsa, monto y entre comillas mayor a 3.000. Y listo. Solamente hay dos que cumplen esa condición. Ahora veamos. Siguiente tabla. Me habla de totales. Mira, dice monto total cancelado del vendedor Castro. Me está hablando de una sumatoria y aparte tiene que ser cancelado, o sea que esté pagado. Y el otro criterio sería vendedor Castro. Ahora, la función sumar.si que vimos anteriormente solamente trabaja con una condición. Aquí me está pidiendo dos condiciones: que la factura sea cancelada y que pertenezca al vendedor Castro. Son dos condiciones. Cuando tú veas sumas que te piden dos condiciones, directamente utilizas la función sumar.si.conjunto. Es una nueva función que vamos a ver ahora. Igual sumar.si.conjunto. Recuerda. Ahora mira, aquí me pide primero el rango suma. Fíjense acá, este mensajito negro aquí, rango suma. El rango suma en este caso va a ser el monto, porque eso es lo que voy a sumar. Luego de eso, coma, me dice el rango de criterio. En este caso me dice si está cancelado. Pondría canceló, que es la columna que me indica si la factura está pagada. Ahora, ¿qué coloco entre comillas? Si me dice que la factura esté cancelada, ¿qué frase coloco entre comillas? ¿Sí o no? El sí, correcto. El sí, porque dice que está pagada. Luego, coma. El siguiente rango, ¿cuál sería? ¿De quién voy a sumar? Según la pregunta, ¿de quién? Exacto, el vendedor. Ahora, entre comillas, ¿qué nombre va a ir? ¿De qué vendedor voy a totalizar? Según la pregunta, Castro. ¿Ven? Si ustedes se fijan en la pregunta, pueden interpretar la fórmula y ver detalle a detalle los pasos que vas a seguir.
Pero si tú te vas directamente y no analizas la pregunta, ahí es donde te equivocas. Tenemos que seguir ese orden. ¿Ya? Cierro paréntesis, enter. Ahí está el resultado. Ahora, siguiente pregunta. Me dice, total de IGB, ahí ya saca tu conclusión. Voy a sumar ya no los montos, sino los IGBs. Me dice cancelados. Ya, los que están en estado sí. ¿De qué cliente? Precotex. Entonces son dos condiciones. Que sea cancelado y pertenezca a Precotex. Pero ¿cuál voy a sumar? El monto no, sino el IGB. Tienes que interpretar la pregunta. Ahora, sería sumar punto sí, conjunto. Primero que va, ¿cuál es el rango suma? ¿Qué pongo primero como rango suma? ¿Qué pongo? A ver, indíqueme. ¿Cuál va a ser el rango suma? Recuerda que es el campo numérico dentro de la pregunta. No, pero yo quiero saber cuál es el campo que voy a colocar. IGB, exacto, IGB, porque esa columna es la que se va a totalizar. Coma. Ahora viene el rango de criterios. Me dice cancelado. Sería canceló. Acuérdate que la columna se llama canceló. Coma. Y entre comillas, ¿qué colocamos? ¿Qué frase? Según la pregunta. No, en canceló ya colocamos. ¿Qué colocamos? Porque me dice que esté cancelada. ¿Qué coloco? ¿Un sí o un no? Exacto, sí, porque me está indicando la pregunta que esté pagada. Y la palabra sí es lo que indica eso. Coma. Ahora, siguiente rango. ¿De quién voy a sumar? Del cliente. Muy bien. ¿Y qué coloco? Entre comillas. Precotex, exacto. Recuerden, no interesan las mayúsculas o minúsculas, pero sí como está escrito. Ok. ¿Listo? Sí, claro. En tu caso, cuando tú hagas el trabajo, vas a cambiar, ¿no? En el video yo lo estoy haciendo con coma porque en mi computadora está configurado de esa manera. Si tú estás en una laptop, será punto y coma. Eso ya depende con el tipo de equipo que estés trabajando. ¿Ok? Listo. A ver, la siguiente pregunta dice, monto total vendido por Mori, cliente Meditza. Sería también sumar puntos y conjunto. Ahora, el rango suma, ¿cuál va a ser? ¿Qué pongo ahí? Fíjense la pregunta, interpreten eso. Muy bien, monto, correcto. Luego de eso, el primer criterio. Tengo que mencionar, no, no, vendedor. Acuérdate que Mori es un vendedor. Ahí la pregunta viene con una trampa. Por eso puso vendido, para que tú te dieras cuenta. ¿Ya? Vendedor. Ahora, sería Mori, ¿correcto? Luego, coma. ¿Qué más? ¿Cuál sería el siguiente criterio? Ya tenemos hasta Mori. ¿Qué es lo que nos falta? Cliente, correcto. Y luego, ¿de qué cliente vamos a totalizar en ese caso? Meditza, exacto. Meditza. Y cierro paréntesis. Ya tengo todas las partes. Enter. Y listo. Ya terminé este grupo de totales. Ahora pasamos a la última hoja.
Aquí vamos a ver también una función nueva, porque acá nos está pidiendo promedios. Ya sabemos que la función promedio nos permite sacar un promedio general de un conjunto de datos o un rango. Pero acá la pregunta me dice, mira, promedio de ventas del vendedor Mori. O sea, es un promedio condicional. En este caso, vamos a trabajar con la función promedio.si. ¿Ya? Esta función tiene tres partes o argumentos similar a la función sumar.si. Ahora, tú dirás promedio de ventas, pero profesor, en la hoja 1 no tenemos columna ventas. ¿Cuál sería la columna que nos indica las ventas de las que están viendo acá? Exacto, el monto representaría las ventas. Muy bien, pasemos entonces, colocamos igual promedio.si. Primero, el rango. En este caso, ¿de quién vamos a promediar? Según la pregunta, ¿de quién? ¿De quién vamos a promediar? No. ¿De quién a quién vamos a sacarle su promedio? Según la pregunta. Exacto. Vendedor, entonces sería primero tu rango. Luego coma, entre comillas, Mori. Y luego coma, el rango promedio. El rango promedio viene a ser la columna que tiene el dato numérico. Lo que me mencionaron al comienzo. ¿Cuál iba a ser la columna que vamos a promediar? El monto, exacto. Exacto. Porque eso representa las ventas. Entonces, nada más eso, enter. Y listo. Ese sería el promedio de ventas del vendedor Mori. Ahora, siguiente pregunta. Promedio de ventas del cliente Upser. También sería promedio.si. Ahora, ¿qué coloco primero? Indíquenme. ¿De quién vamos a promediar? Según la pregunta. Cliente. Luego de eso, ¿qué pongo entre comillas? Upser, ese es el nombre del cliente. Y por último, ¿qué voy a promediar? ¿Cuál sería el rango numérico? Monto. Recuerda que el monto es lo que indica las ventas, según esta tabla. Listo. Ahora la siguiente. Mira, me dice promedio de IGB de las facturas canceladas. Ahora también mira, igual promedio.si. Ahora, me dice facturas canceladas. ¿Cuál era el campo que indicaba si la factura estaba pagada o no? ¿Cómo se llama ese campo? O esa columna, donde estaba escrito el sí y el no. Fíjense en su hoja 1, canceló, no cancelado, canceló, así se llama la columna, coma. Ahora me dice facturas canceladas. ¿Qué palabra colocaría entre comillas si dice que es cancelada? ¿Sí o no? Exacto, el sí. Luego de eso, coma, ¿qué voy a promediar? Según la pregunta. ¿Voy a repetir el monto o cambio? IGB, exacto, porque la pregunta dice promedio de IGB, ya no dice ventas. Cierro paréntesis y enter. Y listo. Terminamos todo el archivo del listado de facturas. Ahora, voy a finalizar la grabación y les mando el enlace al grupo de WhatsApp. Me esperan unos minutos, ¿ok? Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Listo? Bien.